Como saben, la semana pasada concluimos con la predicación de la carta a Tito, ¿verdad? Y orando y buscando la voluntad del Señor, que era lo que venía para esta próxima serie de enseñanzas. El Señor me guió para que podamos comenzar a estar viendo la serie en el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a pasar por el Evangelio de Mateo. Nos tomará aproximadamente entre año y un tercio, año y medio, unas 70, 80 semanas más o menos predicar. Y es un tiempo, es un proyecto largo, si usted se pone a considerar, ¿verdad? En un año y medio ya se construye una torre de departamentos. Y pues en un año y medio podemos terminar el Evangelio de Mateo. Y aquí conviene preguntarnos, ¿vale la pena tomarnos un año y medio de nuestra vida para mirar la vida y la obra de una persona que vivió hace 2000 años? ¿Vale la pena tomarnos el tiempo para eso? Si nosotros le hiciéramos esa pregunta al apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos diría, si esa persona a quien tú le vas a dedicar un año y medio de tu vida a conocerlo, es Jesucristo, mi Señor, vale la pena hacerlo. Y no solamente nos diría, vale la pena, nos diría, hazlo a cualquier costo. Esfuérzate en eso. Y de eso quiero hablarles ahora. A manera de introducción, antes de comenzar con el Evangelio de Mateo, ¿quién es esta persona a quien nosotros vamos a estar estudiando durante un año y medio? ¿Cuál es ese valor? ¿Por qué es tan importante? Y quiero hablarles hoy, pues precisamente del valor tan grande que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, por favor, acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Filipenses 3 del 7 al 8. Cuando lo encuentre, quiero pedirle el favor que me acompañe poniéndose de pie. Dice la palabra de Dios, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, abra nuestros ojos en este tiempo para ver la belleza de nuestro Señor Jesucristo, para que su luz destelle sobre nosotros más fuerte que la luz del sol a mediodía. De tal manera, Señor, que aquello que nos parecía brillante, hermoso, valioso, palidezca ante la gloria y la belleza de Jesucristo. Ayúdenos, Señor, para que seamos renovados de tal manera en nuestro aprecio por Cristo, que pasar un año y medio conociendo su vida nos parezca un tiempo tan corto, que nos hiciera falta toda una eternidad para poder estar conociéndole cada día más. Ponga en nosotros, Señor, ese aprecio que tenía también el apóstol Pablo, y ayúdenos en esta hora. Señor, por favor, le pido que la debilidad en mi voz y en mi cuerpo no sea un estorbo, sino un instrumento para que su gracia se exalte por encima de la debilidad, y que en medio de mi carencia se haga notorio su poder, Señor. Por favor, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor?
Si leyó conmigo esta porción y la leyó con atención, usted habrá podido notar la profunda devoción que tenía el apóstol Pablo por Cristo. Para Pablo, Cristo era tan valioso que cualquier cosa en este mundo que se considerara importante se veía opaca en comparación con el Señor. Y la verdad, hermanos, es que esta apreciación no es única del apóstol Pablo. El apóstol Pedro, hablando de todos los cristianos, escribió en 1 Pedro 2:7 acerca de Cristo. Dice: para ustedes los que creen, Él, hablando de Cristo, dice, es de gran valor. Para usted, para mí, que hemos creído en Cristo, Él es de gran valor. ¿Y qué significa y qué implica para cada uno de nosotros que Cristo es de gran valor? Quisiera que nosotros abordemos esa pregunta mientras vemos el testimonio del apóstol Pablo allí en Filipenses 3 del 7 al 8. Pero primeramente quiero que notemos en nuestra porción el contexto en el que fue escrito. Usted puede ver que fue escrita a los filipenses, habitantes de una ciudad en aquel tiempo llamada Filipo. Esa ciudad era una colonia romana. La mayor parte de los ciudadanos ahí eran romanos, algunos eran soldados retirados. Y como romanos, pues ellos tenían su cultura que valoraban cosas diferentes a otras culturas. Por ejemplo, para los romanos una cosa muy importante era la gloria, el poder y el honor. Eso era algo muy importante para ellos. Por eso había tanto militar, porque a través de las batallas ellos ganaban un cierto prestigio, ellos ganaban una gloria, un reconocimiento. Y ese era algo muy importante. Los políticos emprendían grandes proyectos de construcción, carreteras, ¿todo por qué? Porque su nombre estuviera escrito en la calle, porque quedara memoria de ellos por la honra, por la gloria. Y muchos hijos intentaban sobresalir en sus casas porque el propósito era que su familia recibiera cierto honor, para tener cierto honor. Así que ellos buscaban estas tres cosas de una manera muy fuerte: honor, gloria y poder. De modo que si alguien quería hablar en sus términos, tenía que hablar de esta manera, buscando estas cosas. Y esto es lo que hace Pablo en la carta a los Filipenses. Pero en lugar de ir en la misma dirección que los romanos, él va en la dirección opuesta. Mientras los romanos buscaban el honor, Pablo les habla de humillarse. Mientras los romanos buscaban la gloria personal, Pablo les habla acerca de buscar la gloria de Dios. Mientras los romanos evitaban la vergüenza, Pablo les habla acerca de la cruz. Así que el mensaje de Pablo sí hablaba a su corazón, pero era contracultural, chocaba con la manera en que ellos pensaban, en la manera en que ellos se desenvolvían. De hecho, las enseñanzas de Pablo, el evangelio que él predicaba, chocaba con todo. Cuando los griegos escuchaban a Pablo predicar, decían que su mensaje era una locura. Y cuando los judíos escuchaban a Pablo a predicar el evangelio, decían que era una blasfemia, que era tropezadero, que era ofensivo. Y debido al mensaje que Pablo predicaba, él fue azotado 5 veces, 39 veces, o para decirlo, 5 series de 39 por parte de los judíos. Por parte de los griegos, él fue expulsado de muchas ciudades, un ciudadano no grato. Y de parte de los romanos fue encarcelado y fue decapitado. A Pablo le fue mal, hermanos, por hablar el evangelio. Y nosotros, hablando el mismo evangelio a nuestra cultura mexicana, hermanos, no podemos esperar que nos vaya mejor. No podemos esperar, porque el mensaje sigue chocando con nuestra cultura, sigue chocando con muchas cosas que nosotros llegamos a valorar o a apreciar o a tener en alta estima. Nos golpea ese mensaje. Por ejemplo, el evangelio en el tiempo actual choca
con la cultura de que la vida del hombre consiste en la abundancia de bienes que posee. El Evangelio choca con eso. Y también con la cultura del éxito como comúnmente se define. Si puedo decirlo de manera muy puntual, hermanos, debemos esperar que el mensaje del Evangelio nos confronte con aquello que comúnmente valoramos. Debido a eso, a veces el Evangelio nos podrá resultar extraño, raro, ofensivo para lo que nosotros pensamos. Y tenemos, de hecho, hermanos, que preocuparnos cuando haya un mensaje que siempre nos la dé suave. ¿Sabe qué? Cuando eso sucede, lo más seguro es que hay un falso maestro o hay un falso evangelio. Porque a veces el evangelio va a tocar esas fibras sensibles en nosotros que nos va a decir, vas en dirección equivocada. Pablo ha venido atacando ese punto precisamente en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Los falsos maestros que amenazaban a la iglesia de Filipo eran como los romanos, buscaban el honor, buscaban la gloria, buscaban el poder, hablaban acerca de sus credenciales, lo que habían logrado, lo que habían hecho, las cosas que tenían. Ellos hablaban de eso. Pero Pablo también tenía sus credenciales y dentro de la cultura romana se podría decir que Pablo era un hombre completamente exitoso. Él tenía todo lo que se esperaba de un hombre para llegar a la cima. Sin embargo, para él, todo eso que para los romanos era tan importante, representaba muy poco en comparación con Cristo. Y es ahí donde entramos a nuestro texto en versículos 7 y 8, donde quiero hablarles el valor del conocimiento de Cristo es superior a cualquier ganancia, hermanos. Mire cómo comienza diciendo el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Pablo comienza aquí su punto más importante con un contraste en la apreciación que antes tenía de sus credenciales. Antes, él se sentía muy orgulloso del hombre que él era. Muy orgulloso. Él se sentía que había llegado a la meta, que su vida estaba claramente definida. Y ustedes lo pueden ver en Filipenses 3, del 4 al 6, cómo describe su vida. Antes de Cristo dice, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, es decir, era judío, ¿no? Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, de donde vino el primer rey de Israel. Un verdadero hebreo como no ha habido otro, dice Pablo. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Dentro de las cosas aquí que Pablo describe, claramente se puede notar algunas en las que no tuvo ningún control, ¿verdad? Como su nacimiento. Él no pudo decidir en qué familia nacer, pero vino de Dios, fue por la voluntad de Dios. Pero había otras cosas que él sí había logrado, cosas que él poseía. Y todo esto, hermanos, era motivo de orgullo, motivo de orgullo. En términos comerciales, Pablo veía todo esto como una gran ganancia. Todo eso era para él una gran ganancia. A los ojos de los demás, Pablo ya la había hecho, como decimos, ¿no? Como dicen los jóvenes. Era un hombre exitoso, tenía buen apellido, era de buena familia, tenía estudios, estaba bien conectado con personas importantes, era trabajador, ya su vida estaba arreglada, hermanos. Todo estaba arreglado. Uno podría decir, él no podía pedir más. No podía pedir más. ¿O sí? Bueno, mire qué dice Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo aquello que había sido algo tan importante para él,
ahora era una pérdida. Era un lastre, hermanos. No sé si usted ha visto la película Triple Frontera. Uno de los protagonistas es Ben Affleck. Y tiene un escuadrón que fue de las fuerzas especiales y piensan entrar en una propiedad de un narcotraficante y robarle cierta cantidad de dinero. Entonces planifican, hacen, planean todo, entran al lugar y se dan cuenta que allí hay un tesoro más grande. No eran tantos millones como ellos pensaban, sino mucho más. Pero ellos tenían todo perfectamente cronometrado. Así que cuando vieron más dinero, sabían que si echaban más en las bolsas iba a ser más tiempo, iban a hacer muchos cambios en el camino. Y pues, ¿qué pasó? Les ganó, ¿verdad? Y empezaron a echar más, en más bolsas, en más bolsas. Se tardaron más tiempo. Y entonces fue más difícil salir porque los descubrieron. Y mientras fueron atacados en múltiples ocasiones y luego subieron el helicóptero, pero como llevaban más peso del que en un principio pensaban, el helicóptero no podía volar de la misma manera. Llamaron la atención en ciertos lugares por causa de llevar el dinero. Y bueno, toda la película lo va dejando a uno con el pensamiento, ¿de qué vale todo ese dinero si ya no vas a tener vida para disfrutarlo? Toda esa riqueza se estaba convirtiendo en un lastre para ellos. Algunos muriendo en el camino, sufriendo, otros ya casi traicionándose y algunos diciendo, es mejor dejar eso y vivir. Ese es el punto climático de la película que deja al espectador pensando, ¿de qué sirve un gran tesoro si no tienes la vida para disfrutarlo? Y es que implícito en la pregunta está la valoración de que la vida es más valiosa que una gran riqueza. En el caso de la película, la amenaza de ser asesinados fue lo que los hacía reconsiderar el valor de las cosas, pero para muchas personas son las tragedias las que nos hacen pensar si realmente vale aquello que estamos haciendo, en lo que estamos emprendiendo el tiempo, en lo que estamos gastando nuestras energías. A veces son las tragedias, ¿no? La muerte de alguien que tú quieres mucho. Pero mira, hermanos, a Pablo no fue una persecución, no fue una tragedia, fue algo más, lo que reconfiguró completamente todo lo que él pensaba que era importante. ¿Y qué fue ese evento tan importante? Un encuentro con Jesucristo. Pablo conoció a Cristo un día como este, mientras iba de camino a Damasco. Allí se nos cuenta que una luz más intensa que el mediodía vino sobre él y se escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo aquello de lo que Pablo se sentía tan orgulloso, su nacimiento, sus estudios, su preparación, lo habían conducido a ir en contra de Cristo. Si en algún momento se sintió orgulloso después de ese momento, en ese preciso momento cuando Cristo le preguntó, ¿por qué me persigues? Todo en tu vida ha ido en dirección en contra de mí. ¿Cómo debió sentirse Pablo confrontado con esa realidad? Terrible. Todo su orgullo ahora apestaba. Sonaba tan terrible todo lo que había hecho. Todos sus logros habían sido en contra de Cristo. Hermanos, ¿no es este el caso con cada uno de nosotros? Aquellas cosas de las cuales nos sentíamos antes tan orgullosos, ¿no nos causan ahora una vergüenza que nos cuesta soportar? Cuando Cristo viene y nos habla, pues viene una culpa, pero no es la culpa lo que cambió al apóstol Pablo. Fue el amor de Dios lo que lo transformó. Pablo fue un enemigo de Cristo, pero él fue perdonado, fue limpiado, fue amado
igual que cada uno de nosotros. Mire cómo sigue contando su testimonio en 1 Timoteo 1 del 12 al 14. Dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Eso fue lo que cambió a Pablo, hermanos. Todo su orgullo lo había dirigido a odiar, a ir en contra de Cristo, pero ahora todo el amor de Cristo lo había transformado en un servidor suyo. Oh, hermanos, ¿no es eso lo que nos ha pasado? ¿No es el amor de Cristo el que ha derretido nuestros corazones, el perdón de sus pecados, la conciencia limpia, la limpieza de nuestras impurezas y maldades, el pecado que hicimos y nos hicieron? ¿No ha sido nuestro bendito Salvador que ha llenado nuestro corazón de amor que antes no había? Cristo es valiosísimo. Es valiosísimo, hermanos, incluso si no hubiese hecho nada por nosotros. Si Cristo nos hubiese dejado a la consecuencia de nuestros pecados, a pagarlos en un castigo eterno, Él todavía seguiría siendo valioso porque es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Creador, es el sustentador. Él es todo. Si Él no hubiese hecho nada por nosotros, todavía Cristo sería digno de toda la alabanza, toda la gloria. Pero hermanos, ¿cuánto más es valioso para nosotros que siendo Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros, dio su vida por nosotros en esa cruz, fue menospreciado, fue humillado, pagó nuestra deuda, nos brindó salvación, nos ha dado esperanza, se fue pero prometió que volverá y nos ha amado con un amor que no hay en este mundo? ¿Cómo no será tan valioso para nosotros? ¿Qué cosa en este mundo puede rivalizar con Cristo? ¿Qué se le puede comparar? ¿Qué puede ser tan importante como Él? Pero si usted es cristiano como yo, se habrá dado cuenta, si ya ha pasado algunos años, que ese asombro que usted tuvo en el principio, quizás en este momento ya no es tan fuerte. Ese asombro que experimentaba, ese amor y ese deseo de conocer más al Señor ha menguado tanto que ahora todo se ha reducido a una rutina. Asistir a una reunión, venir acá, servir allá, y ya está solamente en una agenda. Y tristemente sucede como en el matrimonio, en algunos matrimonios, que ese amor de el primer tiempo se empieza a convertir más en una rutina, cosas que hacer. Y si usted ha pasado suficientemente tiempo de cristiano, quizás ese amor por Cristo ahora es un recuerdo que se está volviendo cenizas. ¿Qué ha pasado en nuestro corazón, hermanos? Que ya no arde por Cristo como aquellas veces. ¿Qué ha pasado con nosotros que ahora se abren las escrituras y no arde nuestro corazón por el Señor? ¿Acaso Cristo nos ha dejado de amar? ¿Acaso Cristo ha dejado de ser tan importante? ¿O el problema somos nosotros? Si no estamos consumidos por un amor santo por el Señor, el problema no es Él, el problema somos nosotros. Dejamos de cultivar una relación con Él y empezamos a experimentar por otros lados. Y lo peor, ¿sabe cuándo viene?
cuando incluso llegamos a pensar, ah, Señor, te hubieras tardado unos 2 años más en salvarme, porque entonces hubiera hecho estas otras cosas. Y no somos entonces diferentes al pueblo de Israel cuando Dios los había rescatado y le cantaron alabanzas después del Mar Rojo, pero poco tiempo después ellos empezaron a decir, ¿cómo quisiéramos probar esas cebollas que había en Egipto? Pero tristemente no sucede, hermanos. Tristemente el fuego, el amor por Dios empieza a menguar. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos que Dios traiga sobre nosotros un profundo dolor por nuestro pecado. Necesitamos que Él renueve su amor por nosotros y nos ayude a cultivar una perseverancia en una relación con Él. Necesitamos que el Señor traiga sobre su iglesia un avivamiento que encienda un fuego santo de amor sincero por Cristo. Que Dios le permitiera ver a quienes solo cumplen con requisitos que no hay nada mejor que tener una relación profunda con el Señor. Esto, hermanos, no es una tarea que solo le corresponde al Señor. Nosotros somos responsables de haber descuidado nuestra relación con Él y debemos hacernos responsables de que nadie ni nadie rivalice con el Señor. Mire en Filipenses 3:8 lo que dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aquí quiero meterme en una cuestión un poquito técnica, hermanos. En el versículo 7, Pablo ha escrito he estimado. Es un tiempo imperfecto para hablar de que aquellas cosas que antes consideraba ganancia ya quedaron en el pasado. Eso ha sido una pérdida. Todo aquello que invertí tiempo, energía, recursos, todo eso que solamente me levantaba el orgullo, era para vanidad, todo eso es una pérdida en el pasado. Pero ahora Pablo habla de su presente. Ahí como vemos, aún estimo. Es decir, esto es algo que ahora Pablo está haciendo constantemente. Él se está mentalizando, no hay nada mejor que Cristo. ¿Por qué? Porque la tentación llega. Las tentaciones vienen y te ofrecen algo. Te ofrecen, tengo algo mejor que Cristo. Mira, dedica tu tiempo en esto. Mira, observa a esa mujer. Mira, observa a ese hombre. Mira esta situación, esta oportunidad. Mira esto y el otro. Y las tentaciones vienen y rivalizan con Cristo. A Pablo le llegaban sin duda alguna. Pablo, enorgullécete. Mira cuántas iglesias se han levantado por tu trabajo. Mira, Pablo, cuántos misioneros ya hay. Mira, Pablo, cuánta gente ya conoce al Señor, llena las iglesias. Mira, Pablo, cuántas sanidades ya hay. Cuánta gente. Tantas cosas que Pablo podía sentirse orgulloso. Y dice, no, 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 no. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Y si tengo que ser débil, y si tengo que fracasar, y si tengo que esto y el otro, pero tengo a Cristo, eso es mejor. Aquí un punto y no menos importante es cómo veía Pablo su relación con Cristo. Ahí en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo dice ahí al final de esa parte? Mi Señor. Mire, yo tengo un pequeño problema con las personas que ven a Cristo solamente como un amigo. Dice, no, es el mejor amigo, es como si fuera nada más tu copiloto. Es una falta de respeto. Cristo es el Señor. Y cuando Pablo veía su relación con Dios y su relación con Cristo, él no veía a un amigo, él veía mi Señor.
Él es más valioso que todo, porque Él es mi Señor. Él es el que dicta mi agenda. Él es el que me dice lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, a dónde tengo que ir, dónde tengo que permanecer. Eso es más valioso que nada. ¿Qué preferiría usted? ¿Estar sirviendo al gobernante más importante de nuestro país? ¿O poder estar parado a las órdenes del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, en compañía de todos sus ángeles? Es obvio, ¿no? Con el Señor. Pues Pablo lo veía así. Para él Cristo no era un amuleto, no era un accesorio, no era una lámpara de Aladín, era el Señor, es el Señor. Él tiene toda autoridad sobre nosotros y merece toda nuestra obediencia. Y aquí déjeme resaltar esto, hermanos. Si Cristo no es estimado como el Señor de nuestras vidas, no lo estamos estimando en absoluto. De hecho, estaríamos mirando a un ídolo. Al final del versículo 8, notaremos que el apóstol Pablo va un paso más allá en su estima por Cristo y aquello que rivaliza contra él. Dice ahí en el versículo 8, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, es muy difícil soltar algo que a uno le gusta mucho, ¿verdad? Cuando me toca hablar a veces con algunos jóvenes y debo decirles, mira, esa muchacha no conoce al Señor, ese joven no está buscando al Señor. Es que, ay, es bien simpático, está bien guapo, está bien guapa, ¿verdad? Está bien. Les cuesta mucho, mucho. Cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve bello, se ve especial. Pero hermanos, nadie pone nunca en un pedestal una bolsa de basura, ¿verdad? La basura la vemos y hay que sacarla del camino. Cuando Pablo veía todo aquello que lo podía enorgullecer, todo aquello que lo podía alejar de depender, de confiar, de amar a Cristo, él se había propuesto de que eso que pudiera rivalizar contra el Señor, que pudiera estorbar en esa relación con Dios, Pablo no lo veía como algo bonito allí, que, ay Señor, por favor. No, no, no. Pablo dice, esto es una basura. Tiene que salir de aquí, me está estorbando en mi comunión con el Señor. No puedo disfrutar a Dios con esto aquí molestando, con esta pestosa basura delante de mis ojos. Que Dios nos diera los mismos ojos, ¿verdad? Para aquellas cosas que a veces nos parecen tan bonitas, tan hermosas. Todo aquello que pretenda rivalizar con Cristo, Señor, que nos ayude a verlo como una basura. Aquí es donde empiezo a concluir, hermanos. Y les pongo ahí un pequeño esquema. Esta es una estructura que normalmente un escritor hebreo usaría para que las personas pudieran recordar lo que él quería comunicar, lo más importante que quería comunicar. Se le conoce como un quiasmo. Un quiasmo es una estructura espejo, donde el escritor da ciertas ideas, luego comunica la idea más importante y luego vuelve a repetir las ideas anteriores. Y si usted nota la estructura de Filipenses 3 del 7 al 8, va a notar que primero Pablo habla de ganancia, todas aquellas cosas que consideraba como ganancia, luego dice, son pérdida. ¿Con qué propósito? Conocer a Cristo. Y luego vuelve a decir, esas cosas son pérdida con tal de ganar a Cristo. ¿Qué se encuentra en el centro? Conocer a Cristo. Eso es lo más importante. Si usted se va a llevar algo acerca de este mensaje, es que pensando en el testimonio del apóstol Pablo, usted ahora sabe, lo más valioso, más importante en la vida es profundizar en una relación con Cristo. Cuando yo estuve estudiando este pasaje, cuando estuve viendo el testimonio de Pablo,
una de mis oraciones fue: yo quiero conocer a Cristo y amarlo como lo hizo el apóstol Pablo. Él encontró allí que Él lo era todo para Él. Miren, hermanos, una cosa es que una persona en las drogas, en lo más vil, haya conocido al Señor y se haya gozado. Pero otra cosa es que tú conozcas a un hombre tan exitoso como Elon Musk, como el dueño de Amazon, Bill Gates. Ellos hayan dicho: todo eso que hice es basura en comparación con Cristo. Tenemos un hombre así aquí, que tuvo lo mejor, pero dijo: no hay nada mejor que Cristo. Que Dios nos dé ese sentir. Y para eso vamos a estar estudiando Mateo. Que Dios haga crecer ese amor por Cristo mientras estudiamos su palabra. Pues espero que me acompañen en ese viaje, que oremos juntos ese viaje en el Evangelio de Mateo, conociendo a nuestro bendito Salvador. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por esta palabra. Ayúdenos, Señor, a que podamos encontrar ese gozo, ese aprecio que también encontró el apóstol Pablo, en una manera tan fuerte que valoremos nuestra comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Diríjanos, por favor, en ese camino mientras estudiamos el Evangelio de Mateo, que arda en nuestros corazones en la medida que son expuestas las palabras de Cristo y su vida y su obra. Ayúdenos, Señor, a perseverar en eso, no solamente cada domingo mientras estudiamos, pero cada día caminando con usted, Señor. Bendiga su iglesia y refrésquenos, Señor, no en más resultados, no en más logros, no en más construcción, pero que toda nuestra gloria sea Cristo. Se lo rogamos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nosotros. El Señor les bendiga, hermanos.